No. Bien, les voy a pedir que enciendan la cámara, así nos podemos conocer, nos podemos saludar. Ahí está. Bueno, mientras tanto me voy presentando. Mi nombre es Silvina Castro, soy profesora de Lengua y Literatura. Pertenezco al Departamento de Lengua y Literatura del IES Belén y en esta oportunidad tocó a nuestro departamento dar inicio con el curso sobre lectura y escritura académica para quienes tienen la posibilidad de ingresar a nuestro IES. Y bueno, la idea es de que podamos charlar un poco sobre este tema, que podamos tener un diálogo más cercano y podamos conocernos un poco más. Por eso los invito a que enciendan las cámaras y se presenten para que nos podamos conocer y podamos entablar una conversación más fluida y que no quede hablando yo sola. ¿Les parece? Por favor. A ver quién se anima a iniciar. Me cuentan un poquito de qué tecnicaturas son, cómo se llaman. Hola, profe. ¿Cómo está, profe ¿Nos Pablo? ¿Bien? conectar? Bien, acá estamos. Por fin nos podemos conectar. Sí, yo también tengo acá unos problemas con internet, encima está Sí, lloviendo. sí. Pasa que No, vivo al pie de un cerro y hay interferencias, así cuando llueve me cuesta un poco. sí, sí, lo que pasa es que se cortó la luz toda la tarde. Sí, Bien, profe, bueno. la sigo y las dejo con las alumnas. ¿La escucho? Bueno, voy a esperar a ver si alguien se anima a presentarse, así podemos dar inicio. Sí. A ver, los voy nombrando, a ver si están presentes. A ver, me aparece Dulce Rocío Carrizo Tapia. Si no quiere encender la cámara, por lo menos el micrófono, así nos saludamos. ¿No? Nelly Purulla, tampoco se encuentra en línea. Jimena Cruz, Sí, yo soy profe. ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, ¿me puede comentar un poquito de qué tecnicatura es usted? ¿Cómo se llama? ¿Nombre Sí, completo? A ver. bueno, mi nombre es Cruz Ximena Janet. Estoy en la Tecnicatura en Administración y Gestión de Empresas de Alojamiento y Gastronomía. Muy bien. ¿Cuántos años tiene Jimena? 18. 18. Recién egresada de la secundaria. No, el, año- el anteaño Claro, pasado empecé. el anteaño pasado, hace poquito, de todas formas. Bueno. Sí. Bienvenida, me alegro de que se haya animado a participar de la conversación. Muchas gracias por responder. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más que guste presentarse? Mirna Cativa. ¿Cómo se llama lo que estoy estudiando? No sé. Mirna Cativa. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, cuéntenos Bien, un poquito a qué tecnicatura pertenece. yo estoy en Tecnicatura de Gastronomía y Alojamiento. Ujú. ¿Es de la sede o de Walfin? No, de acá, de Belén, de la De SED. Belén. Ajá. Bueno, me habían comentado que se iba a conectar gente de Walfin. Por eso les estoy preguntando para tener idea de quiénes están. Bien, ¿cuándo terminó su secundaria usted? ¿Cómo es su...? Este año.
este año. Bueno, Sí, recién egresada, así que todo un desafío para este año. sí, Bien, bueno, bienvenida. ¿Alguien muchas más que gracias. guste presentarse? ¿No? Bueno, al parecer no quiere, no se anima. Bueno, la idea de este taller es de que ustedes puedan tener un acercamiento a los conceptos básicos de lo que es la lectura y la escritura académica. Seguramente durante su vida secundaria y también en la primaria ya tuvieron alguna clase de producción escrita, trabajaron con lecturas, con textos académicos, solamente que por ahí los conocemos con otro nombre, no nos damos cuenta si que estamos produciendo porque no los mencionamos de esa forma, ¿sí? Pero van a ver que a medida que vamos explicando qué son los textos académicos, qué es esto de la lectura y la escritura académica, van a poder darse cuenta de que sí, en algún momento de su vida sí tuvieron contacto con algunos de estos textos, ¿sí? Yo a continuación voy a hacer una proyección de un PowerPoint y les voy a ir explicando un poco de qué se trata todo esto. Si ustedes tienen alguna duda o no comprenden algo, pueden activar el micrófono y me preguntan, ¿sí? No quiero que sea un monólogo que tenga que estar hablando acá sola, por favor, si tienen que intervenir no hay ningún problema. Conectan el micrófono y me consultan. Bien, voy a presentar un PowerPoint, necesito que ustedes me digan si pueden verlo. Bien, ¿me están escuchando? ¿Se está proyectando algo en sus pantallas? No, profe, ahora no. ¿Todavía no sale nada? No. ¿No les está saliendo? ¿Me pueden ver a mí? Sí. Bien. A ver, debe ser el internet lo que está, lerdo, tardan en cargarse los documentos. A ver, ustedes me avisan cuando aparezca la imagen del Power para que podamos avanzar. Ahí apareció, profe. Ahí está. Bueno, Sí. pueden, a ver, me contesta una sola alumna. ¿Los demás están pudiendo ver el Power? Sí, profe, se ve. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, la idea es esta. Yo voy a ir leyendo el Power, voy a ir tratando de explicarle algunas cuestiones y cuando no entiendan algo, quieran hacer alguna pregunta, por favor, les voy a pedir que participen, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Bien. Taller de ingresantes 2021, lectura y escritura académica. Vamos a empezar por una pregunta. A ver, ¿qué se entiende por lectura y escritura académica? A ver, ¿de qué ustedes que hablamos cuando decimos qué es la lectura y la escritura académica? ¿Qué tendrá de diferente con otras clases de lectura? ¿Qué será esto de la lectura y la escritura académica? ¿Alguien se anima a responder? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Tenemos la lectura y la escritura académica tienen que ver con procesos de aprendizajes que proporciona la escuela como ente oficial habilitado para ello. ¿Sí? La alfabetización es la vía de acceso a la cultura escrita y la lectura y la escritura permiten el desarrollo de los procesos cognitivos como la reflexión, la interpretación, el análisis y el pensamiento humano. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de lectura y escritura académico, estamos hablando
que podemos conocerlos, clasificarlos, una vez que nos incorporamos a la escuela. Decimos que somos analfabetos cuando no podemos dominar alguna clase de conocimiento y que dejamos de ser analfabetos en cierta forma cuando podemos dominar tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito. Cuando dominamos el lenguaje escrito, lo hacemos más o menos cerca de los 6, 7 años, una vez que nos incorporamos a la escuela primaria. ¿Sí? La escuela primaria es la que va a garantizar de que vamos a tener una alfabetización inicial mediante la cual vamos a poder incorporar otros conocimientos, ¿sí? Por eso decimos que la alfabetización es la vía de acceso a la cultura escrita. Cuando nos podemos apropiar de nuestro lenguaje escrito, estamos en condiciones de poder producir textos escritos y de poder incorporarnos en la lectura de un libro, de un diccionario, de una novela, de un cuento. Una vez que adquirimos ciertas capacidades, podemos avanzar un poco más. De la mano de la escritura va la lectura, ¿sí? Ambas van a permitir el desarrollo de procesos cognitivos como la reflexión, la interpretación, el análisis y el pensamiento humano, ¿sí? La lectura y la escritura son la puerta para que podamos tener un abanico de posibilidades para incrementar nuestro conocimiento. Al conocimiento lo podemos adquirir de muchas formas. Muchas veces aprendemos cosas por experiencia o por otras condiciones y la mayoría de las veces lo hacemos porque utilizamos el lenguaje. Nos comunicamos, escuchamos, leemos y escribimos, ¿sí? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Bueno, bien. Dijimos que vamos a hablar de lectura y escritura académica, ¿sí? A ver, ¿y qué será esto? ¿Qué será leer? ¿Qué hacemos cuando leemos? ¿Qué hacemos cuando leen? ¿Qué hacen ustedes cuando leen? A ver, ¿cuál es el proceso que llevamos a cabo para poder leer una palabra, un texto, un libro? ¿Cuáles serán los procesos que tenemos que llevar a cabo para leer? La interpretación. Muy bien, ¿sí? La lectura está íntimamente relacionada con lo que es la interpretación. Pero para poder interpretar previamente tenemos que tener otros conocimientos, ¿sí? Cuando somos chiquitos, vieron que vamos a primer grado y la seño, las maestras nos hacen primero que aprendamos las letras, ¿no es cierto? Primero aprendemos las vocales, luego aprendemos las consonantes, luego aprendemos a formar sonidos, luego palabras y luego textos. Una vez que logramos el proceso mecánico de lo que es la lectura, estamos en condiciones de poder comprender el significado de un texto, de una oración o de una palabra, ¿sí? Antes, la gramática que se estudiaba anteriormente, se centraban mucho en que el niño pueda tener la capacidad de poder leer de forma rígida, de forma corrida, de forma fluida, lo cual no estaba mal, porque en realidad son condiciones que sí se necesitan para una buena lectura, pero se descuidaba lo otro, que es lo importante, que es en lo que se va a centrar la nueva gramática, que es en lo semántico, en el sentido que tienen las palabras, que tienen los textos, ¿sí? Tenemos que comprender el mecanismo de la lectura. Si no logramos descifrar lo que dice un texto, no estamos leyendo sinceramente, ¿sí? Para poder descifrar lo que dice un texto, tenemos que llevar a cabo ciertos procesos, ¿sí? Por eso acá, si ustedes pueden observar en el Power, dice leer, entender y comprender un texto. Cuando vamos a hablar de leer, entender y comprender un texto en el nivel superior, vamos a estar hablando de decodificar, ¿sí? ¿Qué vamos a decodificar? Vamos a decodificar el sentido, el contenido que tiene el texto de acuerdo a diferentes intenciones, porque cuando leemos un texto lo leemos con muchas intenciones. Lo podemos leer para entretenernos, podemos leerlo porque alguien nos los pide en la escuela, por ejemplo, por una obligación, porque tengo que estudiar, podemos leer porque me interesa un tema. ¿Sí? Las personas todo el tiempo leemos cosas y solamente nos quedamos con aquello que nos resulta significativo. Seguramente que si yo ahora les pregunto algo que hayan enseñado en la primaria, así que sea puntual o en la secundaria, por ahí no lo sepan con profundidad,
porque en su momento no fue significativo para ustedes, pero quizás hay otras cosas que sí fueron significativas. Entonces, para que una lectura tenga un buen resultado, tiene que ser significativa, y para que sea significativa tenemos que poder decodificar. ¿Qué quiere decir decodificar? Que vamos a tratar de comprender adecuadamente la información que contiene el texto, ¿sí? Para poder comprender la información, tenemos que realizar una serie de procesos. ¿Nos vamos entendiendo hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? Bien, estamos hablando sobre lo que es leer, lo que es comprender un texto. Bien, ustedes tienen que llevar a cabo, ustedes y todas las personas que tienen la intención de decodificar un texto, varios procesos. En una primera instancia vamos a tener una contextualización, ¿sí? La contextualización es el momento en el que se identifica el entorno y el conjunto de elementos en los cuales se enmarca un texto, a fin de obtener una mejor comprensión del mismo. En este momento también se hace un ejercicio de identificación y definición de las palabras desconocidas, ¿sí? Cuando hablamos de contextualización, vamos a hablar de lo que está fuera del texto y de lo que está dentro del texto, ¿sí? Hay muchos textos, por ejemplo, en la literatura, que más allá de que los textos literarios tienen como intención crear placer, ¿sí? Tienen una estética en particular, también tienen otras intenciones implícitas que los autores quieren, de cierto modo, dar a conocer mediante la literatura, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes leyeron el Martín Fierro en la secundaria? Sí, profe. ¿Leyeron el Martín Fierro? Bien. A ver, ¿y en qué época estaba contextualizado el Martín Fierro? Más o menos así. A ver si me cuentan un poco quién era el presidente en ese momento. ¿Tienen algún conocimiento sobre eso? ¿Quién escribió el Martín Fierro? A ver. ¿Sí o no? José Hernández, ¿puede ser? José Hernández, muy bien. José Hernández es el autor del Martín Fierro, ¿sí? Cuando José Hernández escribe el Martín Fierro, en su época, quizás no era considerado literatura en su momento. ¿Por qué? Porque estaba escrito, ¿cómo está escrito el Martín Fierro? ¿En prosa, en verso? ¿Cómo estaba En escrito? verso. Está escrito en verso, ¿sí? Porque los versos representan las payadas, las canciones. Encontró de escribirlo de tal forma de la cual en esa época se comunicaban los gauchos, ¿sí? Cómo se hacían las entrecruzadas con la guitarra, las payadas, ¿sí? Los contrapuntos. Entonces, mediante esa forma, él encontró la manera de denunciar, de hacer una denuncia social sobre los atropellos que se realizaban tanto en la vida de los gauchos como en la vida de los indios, y las penurias que sufría esta gente en la Patagonia, ¿sí? Las penurias que eran padecidas durante el gobierno de Rosas. Entonces, alguien que no conoce esa parte de la historia, de nuestra historia argentina, como por ejemplo la Guerra del Desierto, y lee el Martín Fierro, seguramente va a quedar como un poema bonito. Pero si yo quiero comprender realmente cuál es el significado del Martín Fierro y me salgo del texto y pregunto quién es el autor y trato de buscar algunos significados, voy a ver que no era solo un poema bonito, sino que hay mucho más detrás de esto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contextualización, vamos a hablar de lo que está fuera del texto que le da sentido y de lo que está dentro del texto que también le va a dar otro sentido, ¿sí? Acá nos dice que tenemos que identificar aquellas palabras que nos resulten desconocidas. Si seguimos con el ejemplo de el Martín Fierro utiliza muchas palabras que tienen que ver con las palabras que se manejaban en esa época, en ese lunfardo, ¿sí? Manejaban palabras que como hablaban los aborígenes, como se manejaban los gauchos. Tiene ciertas palabras que por ahí no las vamos a comprender, pero que si investigamos un poquito más tienen un sentido, ¿sí? Entonces, cuando queremos leer un texto, está muy bueno poder contextualizarlo, ¿sí? ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Bien. Luego tenemos la ubicación de la información.
En esta parte tenemos el momento en el que se identifica la información fundamental que propone un texto en particular. Esta información se va a dividir: la que corresponde al propósito del autor en el texto, la que se determina en la ruta de desarrollo que también es el autor, y la que da cuenta de las relaciones, ¿sí? Cuando nosotros leemos un texto, indudablemente va a estar plasmada la ideología del autor, porque el autor cuando lo escribe tiene un propósito. No es lo mismo escribir un cuento para un niño de 5 años, escribir un cuento para alumnos de secundaria, o escribir un cuento para personas que tienen una lectura más calificada, ¿sí? Entonces, como autor, yo tengo una intención que va a estar plasmada en esa obra. En esa obra, llámese cuento, llámese una noticia, en un texto uno produce, ¿sí? Yo no puedo decir que si el autor está hablando de gatos, que para mí son perros, ¿sí? Uno como lector puede interpretar un texto, podemos obtener información de un texto, pero siempre debe haber una relación que se establece con lo que dice el autor. El autor me propone algo y yo logro interpretar, pero no tampoco tan alejado de lo que dice el autor, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bueno, y por otro lado tenemos la intención con la cual abordamos un texto, ¿sí? Si el autor está hablando de algo, pero yo tengo una guía de lectura y que me está exigiendo que yo obtenga cierta información de ese texto, también voy a tener que mirarla desde otro punto de vista, ¿sí? No descuidar lo que me dice el autor, crear un punto de vista sobre la intención que yo tengo en el texto y obtener la información que estoy buscando, la que quiero sacar de acuerdo a los personajes, de acuerdo a las intenciones o a una guía de lectura, como les estoy diciendo, que alguien me la haya dado, ¿sí? Bien, y por último vamos a tener una representación global. El momento final del proceso en el que se da cuenta de la aprehensión total del texto, a través de una organización gráfico en el que se presenta la información más relevante propuesta por el autor y las relaciones que hallamos en el momento anterior. Ubicamos la información. Cuando somos capaces de reescribir un texto, ya sea en un cuadro sinóptico, en una red conceptual, en un resumen, ¿sí? Cuando tenemos la capacidad de volver a reescribir lo que decimos, es cuando decimos que estamos en condiciones de afirmar que logramos comprenderlo, ¿sí? Si yo puedo hacer un resumen o le puedo explicar a alguien de manera escrita lo que decía un texto, es porque lo comprendo. Esa es la idea, de que ustedes en la secundaria, cuando agarren disculpen, en el nivel superior, cuando agarren un apunte, puedan ser capaces de reescribir esa información que se les brinda, que puedan armar sus propios apuntes, que puedan obtener una información, que sepan de dónde salió, por qué salió y con qué se puede relacionar en textos posteriores. ¿Se comprende, chicos? Chicos, ¿me están entendiendo? Bien. Si no entienden algo, me hacen parar. Si quieren participar, no hay problema. Vamos a aprovechar que no se nos va el internet. ¿Sí? Bien, a partir de esto que estamos hablando, podemos decir Bueno, pues. que una vez que logramos comprender un texto mediante la lectura, estamos en condiciones de hablar de escritura académica en el nivel superior. La escritura académica es un desafío que implica no solo transmitir datos, ¿sí?, sino también reconstruir el conocimiento, que es lo que yo les estaba diciendo. Yo tengo datos de un texto, me apropio de ese texto porque lo comprendí y puedo escribir mi texto, ¿sí? Yo puedo defender mi texto en base a lo que yo comprendí del otro texto, ¿sí? Los alumnos que pueden ser capaces de producir textos escritos son aquellos textos que los llamamos textos académicos, que son, por ejemplo, un artículo de investigación, un proyecto de investigación, una monografía, un ensayo, una ponencia, una tesis, reportes de prácticas, informes de prácticas, un diario, un portafolio de evidencia, ¿sí? Durante el transcurso de su vida por el nivel superior se van a encontrar muchas veces con estas clases de textos.
La idea es de que ustedes, si no traen el conocimiento incorporado de la secundaria, cuáles son las características de estos textos, en el primer año tienen una materia que se llama lectura y escritura académica, y seguramente ahí con el profe que se le asigne el espacio ese, ustedes van a poder ir viendo cada una de las características de estos textos. En la secundaria pudieron realizar informes, por ejemplo. Sí, realizamos informes. Informes, bien, ensayos, También. también, bueno, bien. Bien, por otro lado tenemos que reconstruir el conocimiento. Para poder reconstruir el conocimiento necesitamos una base de lectura y una base de escritura, ¿sí? Para que podamos escribir necesitamos llevar a cabo un proceso complejo que se vale de 3 momentos, que es planificar, redactar y revisar. Cuando planificamos es el momento en el que vamos a recolectar ideas, vamos a decidir qué es lo que queremos hacer, qué texto, qué información poseemos. Cuando redactamos es literalmente escribirlo al texto. Cuando redactamos un texto podemos utilizar un borrador, porque el borrador nos va a permitir releer, corregir, volver sobre algunas cuestiones antes de una redacción final. Luego lo revisamos, ¿sí? Y recién terminamos con un trabajo escrito final. Llevar a cabo una escritura académica no es sencillo, tiene su tiempo y es indispensable que ustedes sean capaces de poder elaborar ciertos borradores antes de llegar a un texto final. ¿Nos vamos entendiendo? Sí, profe. Bueno, seguimos. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, tenemos que la escritura académica es un proceso de organización a nivel educativo, que consiste en producir textos propios del campo. Los objetivos de la escritura académica es estructurar, coordinar y organizar nuestros argumentos. El proceso de la escritura académica consta de una investigación previa, de una sujeción del tema, el acopio de información y la organización del esquema del texto, una escritura del borrador, la revisión del borrador, para así lograr una versión final. ¿Sí? Vamos resumiendo lo que estuvimos hablando recién. Esto lleva un determinado proceso, para lo cual vamos a tener que establecer algunas funciones. Una función comunicativa, la que establece la comunicación con otras personas, en la que podemos expresar ideas, opiniones, conocimientos. La función de registro, mantener en el tiempo y en el espacio los conocimientos e ideas plasmándolas en el código escrito. Y la epistémica como instrumento creador, cuestionador y transformadora del conocimiento. ¿Sí? Antes de la escritura, durante de la escritura y después de la escritura. Estas funciones se tienen que manifestar durante los 3 momentos de escritura. Tenemos algunas estrategias que tenemos en cuenta a la hora de planificar una escritura. Antes de la escritura analizamos e identificamos el propósito, consultamos las fuentes, aplicamos diferentes técnicas y organizamos las ideas. Durante la escritura plasmamos sobre el papel las ideas, utilizamos sintaxis correcta y el manejo del lenguaje. Y después de la escritura podemos comparar el texto producido con los planes que teníamos al comienzo. Un buen escritor lee críticamente, evalúa los resultados de las textualizaciones en función de su grado de acomodación en planificación, transforma los contenidos mentales en elementos de la lengua, define los objetivos del texto y establece un plan guía, y toma decisiones a nivel léxico, semántico, morfosintáctico y ortográfico. Produce enunciados correctos y apropiados, ¿sí? Esa es la idea, de que ustedes puedan lograr, cuando se les solicite, por ejemplo, realizar algún texto determinado, ustedes puedan analizar la información que les brindan los textos y puedan crear sus propios textos. Ahí estaríamos hablando de escritura y una escritura académica satisfactoria. Bien, nos conocemos un poco. Acá les voy a hacer algunas preguntitas para que podamos charlar y que sea esto un poco más distendido, que me cuenten un poco más sobre ustedes. A ver, vamos a ver con la primera pregunta. Dice, ¿cuál fue tu experiencia personal
respecto a la lectura y escritura académica durante tu trayectoria escolar, ¿me pueden contar un poquito? Luego tenemos, ¿cuáles son los aspectos que más te cuestan en cuanto a la lectura y producción de textos escritos? Y por último, ¿qué papel consideran que juega la oralidad, la escucha en la construcción de nuevos conocimientos? Bien, a ver, alguien que se anime a contestar. Quiero que me cuenten si tuvieron, ¿qué experiencia tienen con la lectura y la escritura en la secundaria? ¿Eran de leer mucho, de leer poco? ¿Les costaba interpretar algunos textos? ¿No les gusta leer? ¿Necesitan información para poder leer? A ver, ¿alguien se anima a hablar un poquito, que me cuente un poquito? ¿Cuál es su Mm, experiencia? A ver, Profe, sí, en le mi escucho. caso, Ujú. a mí me encanta leer y, y, y- y siempre en la escuela me gustaba leer. Le gustaba leer en la escuela. Ajá. Bien. ¿Y tuvo algún acercamiento con algún texto académico? Por ejemplo, pudo hacer un informe, un ensayo. A veces nos decían que como que hagamos nosotros los actos efectivos y nosotros lo hacíamos Ujú. con mis Bien. ¿Usted pudo conducir un acto alguna compañeros. vez? Jimena. ¿Me escucha, Jimena? Jimena, ¿me escuchan? Bueno, parece que perdimos un poco la conexión por internet. ¿Alguien más que quiera contarme Yo un creo que poquito no, de su no recuerdo. experiencia con la lectura? Sí, a ver, ahí. Ajá. Sí, dígame, me estaba comentando que tuve la oportunidad de hacer algún acto alguna vez. Sí, sí, varias. Ujú, Sí, profe, sí, con mis coros. Sí, profe, ¿qué se ujú. Bien. Ajá. ¿Y Sí, alguna vez puedo hacer un informe, un ensayo? sí, conducíamos con mis compañeros, conducíamos actos y varias cosas en las escuelas. Del jardín. Sí, profe, una Bien, vez muy bien. hicimos teatro en la Bueno, escuela ¿usted considera que de tiene algún jardín. inconveniente para abordar algún texto, algo que cree que no lo tiene muy claro, que le gustaría que se trabaje este año? Yo creo que no. ¿No? Bueno, qué bueno entonces, tenemos una alumna que le gusta leer. Muy bien, gracias Jimena. ¿Alguien más gusta participar? ¿Algún otro alumno que quiera contarnos un poquito sobre su experiencia en la secundaria? Si pudieron trabajar en algunas cuestiones, ¿no? ¿Nadie más gusta participar? Bien, porque la parte de exposición ya terminó, ahora necesito que podamos trabajar, puedan realizar algunas actividades que les voy a proponer ahora, ¿sí? ¿Pueden visualizar nuevamente? Chicos, ¿están pudiendo visualizar el Power?
Disculpe, profe, se ve la imagen congelada en la primera, donde dice taller ingresante 2021. Ahí quedó. Bueno, a ver, ya Ahí lo quedó. reviso entonces. Ahí, ahora que pueden ver, salen Sigue lo mismo, profe. sigue lo Sí, la mismo. imagen congelada. Bueno, a ver. Vamos a ver si lo vuelvo a poner de nuevo del principio, así. Es que el internet se me va la línea del internet y se. Ahora está en la primera página. Sí, profe. Sí, A ver si sale. Ahí está en la primera página. Ahí. Ahora, ¿qué sale? Ahí, acá. Ahí salió, nos conocemos un poco. Sí, Bueno, entonces ahí quedamos, nos conocemos un poco, ¿sí? Bien. Las preguntas que yo les estaba realizando para saber acerca de su experiencia con la lectura. Bien, les voy a proponer una serie de actividades que son divertidas, cortitas, sencillas. Les voy a pedir por favor que participen para que pueda tener sentido esto. Si no participan, no vamos a poder trabajar. Bien, ¿les apareció ahí una imagen que hay 4 hombrecitos? sí. ¿Están viendo toda la pantalla o están viendo mi computadora también? Se ve solamente la página de los negativos. Las Bueno, muy diapositivas. bien. Bien, les voy a leer, dice. Lee las descripciones de Juan y Antonio e identifica quiénes son los dibujos, ¿sí? Debajo hay 4 hombrecitos y tenemos que identificar a 2 de esos hombres de acuerdo a los datos que nos van brindando los cuadros. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Sí, Bueno, bien, dice. El primer cuadro dice, Juan es bastante alto. Tiene la cara redonda y el pelo corto y rizado. Normalmente lleva gafas. Hoy lleva una camisa de rayas de manga larga y unos pantalones de color claro. ¿Sí? Bien, ¿podemos identificar con esos datos quién es Juan? ¿El A, el sí. B, el C o el D? A ver, El B. el B. Ajá. ¿Por qué? ¿Cumple con las condiciones? Sí, cumple con la A descripción. ver, bien, vamos viendo qué dice cada una de las descripciones. Veamos, dice, Juan es bastante alto. ¿Hay alguien que sobresalga por la altura en la imagen?
El A. ¿El A le parece más alto que los otros? Para mí Sí, son creo que todos sí. iguales, no sé. Bueno, si usted, para mí yo los veo a los cuatro iguales. Bien. Luego dice, tiene la cara redonda y el pelo corto y rizado, ¿sí? ¿Cuántas personas tenemos acá que podemos deducir que tienen la cara redonda? ¿Cuántas personas hay? Eh, bueno, redonda, redonda, solo el B, pero también el C. Claro, podríamos decir que el B y el C tienen la cara redonda, ¿sí? Dice, normalmente lleva gafas. Gafas son los lentes, ¿sí? ¿Cuántas personas hay ahí que tienen gafas? 2 personas. Dos personas. El B y el El C. C, ¿no es cierto? O sea que hasta ahora pueden ser cualquiera de ellos dos, ¿no es cierto? Bien. Dice, hoy lleva una camisa de rayas de manga larga, ¿sí? Ujú. ¿Cuál tiene una camisa de rayas de manga larga? Y el B. El B y unos pantalones de color claro. Sí, bueno, que deducimos que es claro porque la imagen está en blanco y negro. Bien, entonces decimos que nuestro personaje llamado Juan es la imagen B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces el texto nos brinda algunos indicios, algunos datos que nos permiten descifrar eso. Seguimos, dice. Antonio es francés. Tiene el pelo rizado y suele llevarlo corto. Bien. ¿Cuántas personas tenemos que tienen el pelo rizado y corto? Ay, no se ve bien, pero creo que 2 Todos o 3. parece. Sí, parece que Ujú. todos. Bien. Luego dice, lleva gafas y este año se ha dejado el bigote. ¿Cuántas personas hay con bigote en la imagen? Y con bigote hay 2, pero con gafa y Dos. bigote solamente hay uno. Hay unos, bien. Entonces ya nos vamos postulando sobre quién puede ser. Tiene la cara más bien redonda. ¿Sí? Vamos viendo quién tiene gafas, tiene cara redonda, ¿sí? Y hoy lleva una camisa de cuadros y unos pantalones de color beige, ¿sí? Hay dos personas con camisa de cuadro, pero no todos tienen bigote y anteojo, entonces, ¿quién será Antonio? El hombre C. El hombre, sí, muy bien. Bien, entonces, ¿qué hicimos acá con esto? Acabamos de analizar la información que nos brinda, la relacionamos con una imagen y pudimos comprender y descifrar algo que estaba oculto, ¿sí? ¿Cómo lo logramos? Porque pudimos articular nuestros sentidos, en este caso la vista, porque estamos mirando la imagen a medida que vamos leyendo, ¿sí? Y pudimos ir comprendiendo y desechando algunas cuestiones, ¿sí? Cuando primero me dice que es bastante alto, yo veo que son todos iguales, no desecho nada. Pero luego cuando me dice que tiene la cara redonda, sé que hay dos que tienen cara redonda, entonces ya voy desechando dos. Y voy tratando de ir acomodando los datos que me va brindando el texto para que yo pueda dar con la persona indicada. Y así pudimos saber quién es Juan y quién es Antonio. ¿Sí? Lo que hicimos con esto es lo que teóricamente hacemos con todos los textos. ¿Sí? En este caso es una especie de juego para poder descifrarlo, pero atención, todos los textos nos brindan información, nos brindan datos, los textos también tienen muchas veces imágenes que aportan a lo que está escrito y que nos ayudan a que podamos comprender mejor, ¿sí? Por eso un texto no es solo lo que está escrito, un texto se compone de muchas cosas, se compone de un título, muchas veces tienen letras que sobresalen por su escritura o por su color, hay gráficos, hay epígrafes, que son las aclaraciones de los gráficos, y todo eso es información que se va a aportar para que nosotros podamos comprender el significado de un texto. ¿Sí? ¿Se comprendió la actividad? Sí. Muy bien, vamos a seguir con la otra. Bien, dice, observa la siguiente.
¿Qué palabras esperarías encontrar en el texto que acompaña este dibujo? Vamos a hacerlo al revés de la otra actividad. ¿Qué podemos observar en el dibujo? A ver, ¿qué se ve? Podemos observar nubes, montañas, el ciclo del agua. El ciclo del agua, sí, muy bien. Podríamos decir que es el ciclo del agua. El ciclo del agua que sería, se forman las nubes, ¿sí? Cae el agua a la tierra, luego la tierra se evapora, sube, vuelve a formar las nubes, vuelve a caer el agua. Y de esta forma, de acuerdo a lo que nosotros nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, podemos identificar qué es el ciclo del agua, ¿sí? Pero ¿qué otras palabras más podríamos agregarle? A ver, dice, qué palabras podría haber que en un texto que nos explique el gráfico? ¿Cuáles son las palabras, por ejemplo, que podría haber? Ciclo del agua, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué otras palabras podría haber? ¿Qué otra podría haber? Lluvia, ¿les parece? ¿Me escuchan? Hola, ¿hay alguien conectado? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué palabras podrían acompañar esta imagen en un texto? El ciclo del agua, el ciclo de la ¿Qué lluvia. más? A ver. Ujú. Sí, sustantivos y verbos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un sustantivo y un verbo? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un sustantivo? ¿Para qué sirven los sustantivos? ¿O cuándo empleamos un sustantivo? ¿Con qué intención? ¿Se acuerdan? Sí, los sustantivos son los que nombran los nombres de personas, los animales, puede ser, profe. Claro, personas, animales, cosas, ciudades, países, muy bien, ¿sí? ¿Y los verbos? ¿Qué serían los verbos? Los que nombran cosas. No, los verbos son las Nombres acciones, de ¿sí? acciones. Serían las acciones Bien, que muy bien, los realizan. verbos son las acciones, bien. Entonces, si yo a esta imagen le tengo que agregar una lista de sustantivos y verbos, sería lluvia, sería un qué, un sustantivo o un verbo. Un sustantivo. Sustantivo. Bien, un sustantivo, lluvia. A ver, un verbo, Humedad. Aire. ¿cómo? Aire. Ujú. Aire también es un sustantivo. Aire es un nombre de una cosa. ¿Alguna acción que podamos sacar de esta imagen? Que llueve o se evapora. Ajá, evaporarse sería el verbo. ¿Qué más? A ver. En lugar de lluvia, ¿cuál sería el verbo si tuviéramos que hablar de un verbo? Un verbo sustantivizado sería lluvia. Un verbo en infinitivo, ¿cómo sería? A ver. Llover. ¿Sí? Lluvia sería el sustantivo, llover sería el verbo. ¿Se entiende? Sí, Bueno, lluvia, llover, ¿qué más tenemos acá? Nubes, ¿qué más? ¿Qué se supone que es lo que está debajo de las montañas, al costado? ¿Qué puede ser? Como un río o la tierra puede ser también. Ajá. Puede ser tierra o puede ser agua, ¿no es cierto? Podemos interpretarlo de cualquiera de las dos formas. Puede ser el mar o puede ser tierra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que construir un texto, siempre va a haber palabras que van a ser indispensables, que son las palabras más importantes. En todos los textos vamos a encontrar palabras que no pueden estar ausentes. Porque si esas palabras están ausentes, el texto va a perder todo el significado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queramos también
conocer cuál es el significado del texto, una de las técnicas más importantes es poder identificar las palabras principales, que le dan sentido, aquellas que si no estuvieran, el texto no existiría, ¿sí? Entonces, cuando leemos, ya tenemos varias cuestiones, ¿sí? Debemos analizar la información, decodificarla, ¿sí? Relacionarla con las imágenes, con las letras que resalten, con aquellos datos que nos va brindando el texto y nos va llevando a un punto definitivo, y luego debemos encontrar aquellas palabras que nos resulten más significativas, aquellas que son las más importantes y las que llevan adelante la información, las que hacen que la información pueda avanzar en un texto, ¿sí? Si yo encuentro todas esas palabras que ustedes me están diciendo, teóricamente puedo sacar el tema del texto, que en este caso dijimos que podría ser el ciclo del agua. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Y por último, vamos a tratar de hacer esta actividad, que esta me encanta a mí, para que podamos comprender un poco qué es la comprensión lectora. Yo les voy a leer el texto y les voy a ir haciendo las preguntas a ver si me pueden responder. Bien, dice, Plot ro yo pedrí en el catón. Socre un bancoté. El grasó estaba cantamente liniendo. No lo drinió. Una para yo y un parillo sí estaban plinando a mi hendidor. Estaban griblando atamente. Yo grotí al parí y a la pará fotnamente. No gofrieron nu platión, na el iní yo no putré li creerlo. Yo lindré balá, ri fobanamente. Bien, dirán la profe está media loca que nos hace leer esto. Pero bueno, a ver, ¿pudieron comprender algo de lo que yo leí? Sí. A ver, Yo sí, no, que, profe. a ver, ¿deducen un idioma o algo? ¿A qué les suena? Francés. Parecía como a francés. Sí, si lo leo por la forma en que se pronuncia, nos hace creer como que estuviera en un francés, ¿no es cierto? Pero en realidad no está en ningún idioma, es un texto que a alguien se le ocurrió y lo inventó. Y yo quiero ver si ustedes son capaces de poder responder algunas de estas preguntas que están ahí abajo, ¿sí? Obviamente que para poder responderlas tienen que haber comprendido algo, ¿sí? Siempre que les hagan una pregunta, ustedes tienen que volver al texto para poder encontrarla. Obviamente no la vamos a sacar así de memoria, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿dónde pedrió el escritor Plot Rock? A ver qué información nos da el texto. En el catón. En el Catón. Muy bien. ¿De dónde pedrió el escritor Plot Rock? En el Catón. Muy bien. La número 2 dice, ¿drinió al graso? No lo driñó. No lo trinea, dice el texto, ¿no es cierto? Bien. La número 3 dice, ¿quién estaba plinando a su hendidor? A ver, ¿quién estaba plinando a su hendidor? Una parayosía y un parillosí, ¿puede ser? Muy bien. Una parayosía y un parayosí estaban plinando mi hendedor. ¿Estaban griblando atamente o sapamente? Estaban driblando atamente. Muy bien. Y luego dice, ¿lindrió o no? ¿Lindrió o no? A ver. ¿Qué dice ahí? A ver. ¿Lindrió o no? ¿Cuál será la respuesta para esa pregunta? Y dice yo, lindre bala, así que Mm, supongo que sí. Muy bien, si estuvieran en la secundaria tienen un 10, porque contestaron perfectamente, ¿sí? ¿Tienen idea de qué se trata el texto? No.
¿Y por qué responden? ¿Cómo saben que eso es lo correcto? A ver, ¿qué pasa? De acuerdo al A texto ver. y a las preguntas, uno se va guiando. Ajá. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos incorporado una estructura y podemos unir tiempos verbales, personas con sustantivos. ¿Sí? Dice, ¿dónde pedrió el escritor? Y él dice, yo pedrí, ¿sí? Pedrió, pedrí. No son iguales palabras, pero Pero ustedes lo con la están asociando relación, con la forma en que se conjugan los verbos. ¿Se dan cuenta? sí. ¿Sí? Yo pedrí en el catón. Ahora, si yo les pregunto, ¿de qué se trata el texto? No, la ¿Qué van a verdad que contestar? no tendría ni idea de qué contestar. Y no, ¿no es cierto? Difícilmente podamos saber porque no tiene ningún sentido. Lo hicimos de forma mecánica, ¿sí? Claro, Si yo les puedo decir que yo lo leí perfectamente, ustedes me han dicho que estaba en francés, han contestado la pregunta. ¿Y qué han aprendido? ¿Han nada. aprendido algo? No, ¿no es cierto? Bueno, esto que acabamos de hacer es lo que casi siempre pasa en la escuela, ¿sí? La maestra, la profesora les da un texto y les dice, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Y ustedes van al texto y buscan donde dice caballo blanco y copian, ¿o no? La mayoría de las veces sí, porque Sí, ¿no dan es libros cierto? donde tienen las respuestas ya. Bien. ¿Por qué? Porque la falla no solo está en que ustedes no saben administrar la información, sino que muchas veces también está en la forma en que nosotros, los docentes, les pedimos a ustedes que aborden la información en los textos, ¿sí? Si yo quiero que mi alumno me saque una buena crítica o que pueda aprender algo del texto, yo le voy a preguntar, ¿te parece que si el caballo de San Martín, en lugar de ser blanco, hubiera sido favorecido en su aventura por la cordillera, por ejemplo? ¿Sí? Y posiblemente en el texto no esté explícito, porque yo le estoy pidiendo que usted genere una opinión de esa lectura del texto. Y para poder generar una opinión, primero tengo que comprenderlo al texto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos, no es solo descifrar palabras, buscar la palabrita en el texto, sino poder interpretarla y relacionarla a esas palabras para que yo le pueda dar un sentido, ¿sí? ¿Entienden en qué consiste la lectura? Sí, ¿Sí? ¿Les gustó la actividad? Sí, también fue muy divertida. Era como un trabalengua, pero la comprendimos, digamos, con las preguntas que nos dio. Vieron que sí las podemos responder, ¿por qué? Porque lo hacemos de forma mecánica. Aunque no estemos contestando nada, aprendiendo nada, pudimos responderlas, ¿sí? También pasa en la secundaria que se acercan los chicos y me dicen, profe, ¿de dónde hasta dónde marco la respuesta en el texto? ¿Sí? Y si yo no les digo en dónde hasta dónde marcan, es como que se bloquean y automáticamente creen que si no está explícito no tienen la capacidad de generar una respuesta, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos los tenemos que ir dejando de lado en el nivel superior. Tenemos que ser capaces de poder adueñarnos de los textos, de ir un poquito más allá, de investigar lo que hizo el autor, por qué lo escribió el autor de esa forma, qué intención tuvo cuando lo escribió el autor, cómo se relaciona con otros textos, ¿sí? No quedarnos solo con lo que tenemos en la vista, sino ir un poquito más allá, ¿sí? Bien, bueno, se cumplió la hora, me dijeron que no me excedo de una hora, así que bueno, estas eran algunas actividades que les había planteado como para que más o menos nos demos cuenta cuál es el sentido que tiene realmente la lectura y bueno, a partir de la lectura que luego puedan ustedes llegar a producir buenos textos escritos. ¿Sí? sí, profe. Bueno, así que bueno, de esta forma era lo que yo había planeado para que más o menos tengan un acercamiento a lo que es la lectura y la escritura académica y seguramente nos vamos a estar viendo por ahí en alguna actividad que se lleve a cabo en el IES o si necesitan alguna ayuda o contar conmigo para algunas cuestiones, no hay ningún problema, ¿sí? Preguntan en el IES, nos podemos conectar y les deseo que tengan un buen año, que le podamos hacer frente a esta pandemia de la mejor forma, que
bueno, seguramente vamos a pasar por situaciones buenas y por otras no tan buenas, pero siempre si le ponemos un poco de voluntad vamos a poder salir adelante. El tema de la virtualidad es un desafío no solo para los alumnos, sino también para nosotros. Tuvimos que hacer de la tecnología, pero dentro de todo creo que podemos sacar adelante este año. Así que les deseo mucha suerte y ya saben que si necesitan algo pueden contar conmigo o con cualquiera de los profes que estemos brindando los talleres o las clases. Muy bien. ¿Me pueden escuchar, chicos? Sí, profe. Bueno. Muy bien, muchas gracias por conectarse y gracias a todos los alumnos que se animaron a participar. Gracias a usted, profe. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, profe.